Continuamos con más información. Desde el comienzo de esta pandemia hubo un parate total de actividades. Cuando comenzaron a habilitarse algunos rubros, los demás empezaron a evaluar que cada uno en sus condiciones puede brindar su servicio, trabajar y, por supuesto, comenzaron a solicitar que se contemplen dentro de las excepciones. Hablábamos estos días con el rubro de peluqueros, con el rubro de esteticistas y, en este caso, abogados de la zona que presentaron un recurso para volver a trabajar, no solamente de manera particular, sino el Poder Judicial en general. Vamos a hablar con uno de los responsables de este pedido. Está en línea el doctor Alejandro Meireles. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día para toda la audiencia. Bueno, un poco como decíamos, en el marco de esta pandemia y en el principio todo se detuvo, pero hoy que hay muchísimas actividades en funciones, han presentado este petitorio. Contanos cuáles fueron los argumentos para solicitar que se pueda trabajar. Bueno, en realidad, Andrea, lo que digamos, lo que tiene que tener claro la audiencia es que lo que se había parado era la prestación del servicio de justicia. El servicio de justicia, que es un servicio esencial, tal como la salud, ¿me explico? Son servicios que no pueden parar. Si bien había guardias mínimas y sacaban cuestiones urgentes, específicamente en violencia de género, prácticamente el Poder Judicial estaba parado y, en consecuencia, la actividad profesional de los abogados también. Es decir, se veía afectada no solo el reclamo de los derechos de los justiciables, de todo tipo, sino también el derecho al trabajo de los que vivimos de la profesión. Por eso se hizo el amparo. Yo con otro colega de América, el doctor Culasiati, armamos un amparo que fue presentado en el juzgado contencioso de Trenquelauquen, hicieron lugar y lo remitieron por una cuestión de competencia al juzgado contencioso 1 de La Plata, donde ya había en trámite otro. En provincia ya hay 3 amparos presentados, uno de San Nicolás, uno de La Plata y otro acá del Departamento Judicial de Trenquelauquen, firmado por el suscripto y por el doctor Culasiati. Ahora bien, obviamente hay cuestiones a aclarar. ¿Cuáles son esas cuestiones? Hay juzgados que han trabajado y están trabajando a destajo con la mitad del personal y con juzgados al día. Y me consta, por ejemplo, el juzgado para el letrado acá de Pehuajó, la Cámara Civil, el Tribunal Criminal, pero hay otros juzgados que no. Pero el escollo principal, todo esto cae en saco roto, ¿por qué? Porque había sujeto judicial, o sea, había suspensión de plazos. Al haber suspensión de plazos no había actividad jurisdiccional, ¿me explico? No había sustanciación de los procesos, no podíamos notificar, no había forma de avanzar con los procesos judiciales. Recién ayer, y luego, bueno, supuestamente por negociaciones que hizo Colproba, y supongo, yo estoy convencido que fue por la presión de las bases de los colegios, de los abogados, a través de los amparos, logramos que la Corte sacara una resolución en donde empezaba a flexibilizar el tema del asueto judicial para ciertos fueros, juzgado de paz, civil y comercial, contencioso y laboral, quedando pendientes todavía familia y penal juvenil. Así que ese es un poco el panorama. Esperamos que esto se flexibilice de la forma que sea, de la forma de trabajar que se imponga, porque evidentemente la pandemia llegó para quedarse y esto no se va a resolver ni en un mes ni en 2. Yo estoy convencido que esto va a ser algo que nos va a llevar todo este año y vamos a tener formas nuevas de trabajo, de comunicación social, de teletrabajo, de videoconferencias, o sea, herramientas nuevas que nosotros los abogados y el Poder Judicial de la provincia ya están implementando hacía un año. Así que era cuestión de afilarlas y salir a aplicarlas. Que ese es un poco el reclamo que nosotros hicimos. Nosotros esperamos con el doctor Culasiati 40 días para poder meter el amparo. Yo creo que fue tiempo suficiente para que la Corte hiciera algo. Bueno, finalmente hizo algo, no lo esperable, pero hizo algo en el día de ayer. Vamos a ver cómo sigue, porque el amparo ya quedó radicado y lo que se está exigiendo es que se arbitren los medios para trabajar en vía electrónica en todos los fueros. Vamos a ver qué resultado tenemos.
Bueno, justamente esta pandemia, esta detención prácticamente de toda actividad, dejó en evidencia que hay muchas actividades, hay muchos sectores que bien podrían realizar gran parte de su trabajo utilizando la tecnología, y estamos bastante lejos de eso. Tal vez se plantea como una necesidad a futuro para un montón de actividades que se pueden reducir incluso y manejar de otra manera si bien utilizamos la tecnología. Totalmente de acuerdo. Digamos, yo creo que aquí hay un cambio en el paradigma cultural de todos nosotros, de cómo relacionarnos hasta de cómo vamos a trabajar de ahora en más. El tema es que, te reitero como arrancamos en la charla, la prestación del servicio de justicia es un servicio esencial. Y no te hablo como vos, sino como ciudadano común. Cualquier persona que ve vulnerado su derecho, hoy por hoy, está limitado para acceder a tener el servicio de justicia, justamente por esta situación. Y me parece que Provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, tiene las herramientas suficientes para poder llevar a cabo el trabajo desde otro lugar, por ejemplo, con personal reducido, por teletrabajo, por vía electrónica, como efectivamente, y me consta, te dije los ejemplos, están trabajando a destajo ciertos juzgados. Por ejemplo, acá el juzgado de Paz de Pehuajó, te reitero, el Tribunal Criminal, la Cámara Civil, digamos, le ponen el esfuerzo y el factor humano es preponderante, pero esto son las excepciones que cuando tendrían que ser la regla, ¿me explico? Uh-huh. Acá hay un nuevo paradigma, por lo menos para la prestación del servicio de justicia, que es el expediente electrónico. Y el expediente electrónico hoy por hoy tiene que ser la regla. Digamos, ya no tienen que haber más cuestiones presenciales, ni de abogados, ni de partes. Tendría que ser todo electrónico. Hoy por hoy tenemos un mix entre el electrónico y el soporte papel, que bueno, justamente a raíz de esta situación se tienen que apurar los plazos y pasar directamente al electrónico en absoluto, ¿no? Alejandro, si bien este petitorio lleva tu firma junto a otro abogado, ¿la Asociación de Pehuajó, las asociaciones en general, están apoyando este tipo de medidas? Mira, yo pedí que expresamente le pido que el que esté de acuerdo lo apoye con una adhesión. Las asociaciones no me cabe en duda que están de acuerdo porque es la voz que uno escucha de todos los colegas. La presentación esta fue hecha particular pero por un interés colectivo, que es la prestación del servicio de justicia y el interés legítimo para poder trabajar y vivir de nuestra profesión, que tiene carácter alimentario. No así, digamos, bueno, de ciertos aspectos, habrá colegas que no estén de acuerdo, de la forma, del modo, pero no me cabe ninguna duda que este es un justo reclamo y que el cual todos comparten. Bien. Hasta el momento, otros abogados o asociaciones a nivel local no han manifestado el apoyo. Mirá, el apoyo lo tienen que hacer de manera individual. Ajá. Presentándose con un escrito electrónico en los amparos, en los distintos amparos que fueron presentados. Te repito, fueron tres. Hay uno principal que se llama Nieves Román contra la Provincia de Buenos Aires, y después hay otro de San Nicolás y el nuestro, que es Culaciati y Meireles contra la Provincia de Buenos Aires. Esos tres son los que están marcando un poco la punta y lo que generó, creo yo, la resolución de ayer de la Corte, que bueno, empezó a flexibilizar en cierta forma el asueto judicial, que para mí es el gran escollo que tenemos hoy. Abogados, funcionarios, empleados, todas las patas del Poder Judicial para poder operar y trabajar. Alejandro, aprovecho esta comunicación. Hoy son dos los grandes reclamos. Cada uno de los sectores que pretende volver a la actividad está exponiendo los argumentos para que esto sea de esta manera y cada uno pueda volver a brindar sus servicios y volver a generar incluso sus propios recursos. Y por otra parte hay un fuerte reclamo que tiene que ver con una decisión de la justicia de liberar a algunas personas que están detenidas bajo determinadas causas, observando teóricamente cada una de las situaciones. Hay mucho rechazo en la comunidad en general. Como abogado y en lo personal, ¿qué opinión te merece esta iniciativa? Bueno, a ver, es otro tema y me parece que da para otra entrevista. No tengo problema en contestarte, pero es un poquito más profundo, digamos, que una simple contestación. En nuestro país rige el principio de presunción de inocencia.
La presunción de inocencia es válida hasta tanto haya un doble conforme judicial cuando las personas son investigadas y o condenadas por el delito que cometen. Obviamente que quien comete un delito tiene que cumplir la condena estando preso. Eso está, digamos, establecido por ley y creo que hay un conforme de toda la sociedad. Ahora, el cómo cumple la condena tiene que cumplirlo de la manera digna posible, ¿no? Digamos, que esté preso no significa que tenga que pasar su vida o su vida en encierro de una manera indigna. Y esa es un poco la falla del sistema. Y eso es lo que genera después las permanentes y consecuentes reclamos de los presos y motines. Y también hay, digamos, hay gente que es ventajera y quiere aprovechar una situación de conflicto o de pandemia como la que está para sacar un rédito personal. En lo personal yo creo que ni tan ni tampoco, ¿no? Es decir, creo que todo tiene que estar en su justa medida. Quien está privado de su libertad por una condena firme, repito, firme, tiene que cumplirla. Después la propia ley le da beneficios a quien cumple con ciertos parámetros. Por ejemplo, quien estudia, quien cumple cierto periodo de la condena, tiene acceso a acceder a una libertad anticipada o a la libertad condicional. Y esas son reglas que están impuestas desde hace tiempo, no de ahora. Ahora, respecto de lo que vos me planteás, el beneficio que tendrían ciertos presos o condenados por el tema de ser pacientes de riesgo, yo en lo personal lo vería caso por caso. Yo no haría una generalización de la situación para todos los presos. Creo que hay 40 y pico de mil presos en todo el país. No podemos tener digamos, la misma opción para las 40.000 personas detenidas, ¿no? Reitero, el condenado tiene que cumplir pena. El tema es que la pena tiene que ser, una vez hecha el doble conforme, ahí es donde debería cumplirse la pena, y segundo, que sea la ley igualitaria, como lo establece nuestra Constitución, para todos. Y quien tramita en el derecho penal sabe que no siempre es así. Alejandro, te agradecemos muchísimo por la información. Quedamos a disposición, por supuesto, para seguir difundiendo los reclamos y la actividad que están realizando. Te agradezco a vos, Andrea, y bueno, reitero que el reclamo fue pura y exclusivamente por un legítimo derecho que tenemos a trabajar y de darle la prestación del servicio de justicia a los justiciables, que hoy por hoy tenían sus derechos vulnerados porque no podían tener pleno acceso a la justicia. Y reitero, hay muchísimos funcionarios judiciales que le ponen, y empleados que le ponen el lomo y trabajan a destajo para suplir esas falencias. Pero lo que falla acá, te reitero, es el tema de la suspensión de plazos que había impuesto la Corte. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Adiós. Hasta luego. El doctor Alejandro Meireles, hablando de este recurso que presentaron para poder volver a trabajar, para que se evalúe la posibilidad de reactivar la gran parte del Poder Judicial que está desactivado desde el inicio de este aislamiento social. Finalmente también dando su opinión respecto de la liberación de presos y proponiendo que se evalúe cada uno de los casos puntuales y que no se tome una medida generalizada.